Cada año, el 20 de junio, Día Mundial de los Refugiados, se dedica a sensibilizar al mundo sobre las dificultades que sufren los refugiados y desplazados. El Día Mundial del Refugiado se celebró por primera vez en 2001 para conmemorar el 50º aniversario de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. Una convención que definió quién es un refugiado y estableció los derechos de las personas a las que se les concede asilo y las responsabilidades de las naciones que lo conceden. Cada 3 segundos una persona se convierte en un desplazado y una de cada 97 personas es solicitante de asilo, desplazado interno, IDP por sus siglas en inglés, o refugiado. ¿Pero en qué se diferencian estos términos? Según la Convención de 1951, un refugiado es alguien que huye de su país debido a la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un determinado grupo social. ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, dijo que a finales de 2019, 79,5 millones de personas se vieron obligadas a huir fuera de su país. Los solicitantes de asilo son refugiados cuya solicitud de estatus de refugiado no ha sido evaluada y por lo tanto no tienen ningún reconocimiento legal. A finales de 2019, alrededor de 4,2 millones de personas estaban esperando una decisión sobre sus solicitudes de asilo. Los desplazados internos han huido de su hogar, pero no han cruzado una frontera internacional para encontrar refugio. Aunque huyan a causa de un conflicto armado, de la violencia o de las violaciones de los derechos humanos, siguen estando legalmente bajo la protección de su gobierno, aunque este sea el motivo de su huida. A finales de 2019, unas 45,7 millones de personas eran desplazados internos. Migrante es un término general para alguien que se aleja de su hogar, pero no necesariamente por una amenaza directa como persecución o muerte. Pueden desplazarse temporal o permanentemente de forma legal o ilegal. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en 2020 había más de 280 millones de migrantes. Aunque los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos y los migrantes pueden parecer similares, cada grupo está protegido de forma diferente. Por ejemplo, la Convención de 1951 establece ciertos derechos para las personas consideradas refugiadas, mientras que los migrantes no cuentan con estos derechos. Los refugiados están protegidos de ser deportados o devueltos a situaciones de riesgo. Se espera que sus nuevos países les den acceso a los servicios sociales y los integren en la sociedad. Los ¿Qué sería de nosotros sin la tecnología que nos permite comunicarnos a través de ondas de frecuencia? ¿Creen que podríamos vivir atados a cables? Estamos tan acostumbrados a la tecnología actual que pocas veces nos cuestionamos cómo sería nuestra vida sin ella. En este video veremos un poco sobre la historia que llevó al desarrollo de una tecnología cada vez más común en los hogares del mundo. Revisaremos la historia del desarrollo del Wi-Fi. Si quieres aprender más sobre ingeniería industrial y temas relacionados, no olvides seguirme en redes. Y si quieres que hable de algún tema en específico, déjamelo en comentarios. Ahora sí, vamos a darle. Podemos definir el inicio de la historia con el descubrimiento de la propagación de las ondas electromagnéticas por Rudolf Hertz en 1888. Su descubrimiento aún conserva su apellido. Poco más de una década después, llegó Guillermo Marconi, un ingeniero electrónico que logró establecer comunicaciones inalámbricas tomando como base lo descubierto por Hertz. Pese a esto, ninguno de estos hombres fue realmente el padre del Wi-Fi. Más bien podríamos decir que brindaron las bases para su desarrollo, ya que oficialmente la inventora del Wi-Fi es la bella actriz austriaca Hedwig Eva Maria Kiesler, conocida en Hollywood como Hedy Lamarr. Nacida el 9 de noviembre de 1914, Hedy Lamarr desde muy pequeña demostró tener una inteligencia superior a la de otros niños, y cuando tuvo edad suficiente comenzó a estudiar ingeniería. Sin embargo, declinó sus estudios para dedicarse a las artes y la actuación. Su éxito como inventora estalló con la llegada de la Segunda Guerra Mundial.
En esta etapa, Hedy ofreció sus servicios al gobierno de los Estados Unidos, ya que aseguraba tener información muy privilegiada sobre el armamento del ejército alemán. Hedy se dio cuenta que las señales de radio utilizadas en aquel entonces por la Armada americana eran muy fáciles de interceptar, así que propuso, junto con su amigo George Antelli, un sistema de detección de torpedos teledirigidos que funcionaba con 88 frecuencias, diseñado para construir torpedos que no pudieran ser interceptados por los enemigos. Recibió su patente el 11 de agosto de 1942 y, debido a que no era viable utilizarlo por la tecnología de la época, en 1957 se logró adaptar el sistema electrónico que requería y fue utilizado con éxito en 1962 durante el conflicto conocido como la crisis de los misiles de Cuba. Esta técnica fue evolucionando y aplicándose incluso en los sistemas americanos de defensa por satélite, y más adelante fue aprovechado por el sector civil, dándonos los sistemas de posicionamiento por satélite conocido como GPS. La tecnología desarrollada por Hedy se volvió tan popular que el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos crearon en 1997 el estándar 802.11, que son una serie de normas para las transmisiones inalámbricas. Dicho estándar fue el nombre original de lo que hoy conocemos como Wi-Fi. Para ser más precisos, el nombre completo es el que te muestro en pantalla. El Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica a través de la cual los dispositivos como las computadoras, los celulares y otros equipos como impresoras o cámaras pueden conectarse a Internet. Permite que estos dispositivos puedan intercambiar información entre sí y de esta manera establecer una red. En un inicio se asociaba con el término Hi-Fi, High Fidelity, por lo que se suponía que podría significar algo como Wireless Fidelity, pero en 2005 Phil Belanger, miembro fundador de la Wi-Fi Alliance, reveló que no es así. La palabra Wi-Fi realmente no tiene un significado, simplemente fue una estrategia de marketing. El nombre y el actual logo de la Wi-Fi Alliance estuvo a cargo de la empresa de marketing Interbrand. Ya que tocamos el tema, es importante mencionar que la Wi-Fi Alliance es una organización sin fines de lucro, fundada en 1999 por diversas empresas con el objetivo de fomentar la compatibilidad entre tecnologías bajo el estándar 802.11. A su vez, ofrece un certificado que corrobora la compatibilidad con el estándar. Aunque algunas empresas no lo tengan, no es sinónimo de que usen otras tecnologías, es más bien debido al costo que representa la certificación. Esta organización comenzó llamándose WECA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, hasta que en 2002 cambiaron su nombre a Wi-Fi Alliance. Si deseas conocer más sobre ellos, puedes visitar su sitio web. ¿Quién pensaría que una serie de innovaciones de uso militar sentarían la base de la sociedad moderna? Si el video te gustó, regálame un like y suscríbete al canal. Desde su origen, el diseño de la bandera fue tema de discusión. No se sabe con certeza cómo fue la bandera inicial. Muchas versiones aseguran que tenía solo dos franjas, una celeste y una blanca, y otras consideran que era como la actual, salvo por el orden de los colores, que estaba invertido, blanco en los extremos y celeste en el medio. Se cree que el segundo triunvirato hizo la bandera compuesta solo de dos franjas, una celeste y otra blanca, pero que ya desde 1812 se empezó a usar la de dos franjas celestes con una franja blanca en el medio, que terminaría siendo la bandera argentina. Hubo otras variantes. Las más famosas fueron la bandera del Ejército de los Andes, con un fondo celeste y blanco y el escudo en el medio, y la de los Pueblos Libres, que dirigía José Artigas, formada por dos franjas celestes y el medio blanco con una línea roja cruzándola en diagonal. En 1818, el Congreso le agregó un sol en el medio para usar en la bandera de guerra. En la época de Rosas, el estandarte fue modificado. Se le agregaron 4 gorros frigios en los extremos y el sol del medio se volvió rojo, el color federal. Pero la transformación más grande consistió en que el celeste se reemplazó por un azul fuerte. En 1943,
el gobierno nacional decidió unificar criterios y estableció que la bandera nacional debía ser la de guerra y que su uso se limitaría a los edificios públicos. Los particulares, por su parte, tenían que utilizar la bandera común, es decir, la que no tenía sol. Eso tuvo vigencia hasta 1985, cuando a través de la Ley 23.208 se decidió que esa distinción dejaría de existir y que solo habría una bandera argentina, la que llevaba el sol en el centro. Además, la norma establecía que esa bandera podía ser utilizada por todos los ciudadanos. Los Aldama fueron criollos educados, Ignacio en el ámbito de las leyes, Juan en el ámbito militar. Juan Aldama, recuerden, fue este compañero, teniente del batallón del regimiento de Dragones de la Reina, que junto con Hidalgo y con Allende dieron el famoso grito de Dolores para llamar al levantamiento armado. Ignacio se encontraba en el lugar, inmediatamente se unió al movimiento insurgente y llegó a tener papeles destacados. Como todos los insurgentes, fueron enjuiciados con torturas que lo orillaron, como a prácticamente todos los insurgentes, a arrepentirse. Los arrepentimientos eran las formas en las que el preso escribía un manifiesto en donde prácticamente decía que se había arrepentido, pedía perdón por los graves destrozos. Ya que iban a morir, pues lo único que les quedaba era ponerse cuentas con Dios. Imagínense una sociedad completamente católica, en donde la amenaza constante de te vas a ir al infierno era tomada en serio. Hidalgo y Morelos y muchos de los líderes insurgentes no eran simples civiles, eran sacerdotes. Para ellos, que fueran excomulgados representaba un gran temor. Esos arrepentimientos iba un notario, los certificaba de que sí los habían escrito ellos, que su puño y letra los habían firmado, y posteriormente esos arrepentimientos los publicaban, en este caso en la Gaceta del Gobierno de México, para dar a conocer a la sociedad cómo los insurgentes en realidad no estaban convencidos y sabían ellos mismos que lo que estaban cometiendo era un acto de herejía. Y este es el manifiesto en el cual se arrepiente Ignacio Aldama estando preso en la ciudad de Monclova. En mi entendimiento, llegó a creer justa la insurrección que ha ocasionado en el reino tan grandes desgracias, desórdenes y prejuicios al Estado, a nuestros hermanos los europeos, a los mismos criollos y a sus inocentes familias, pero verdaderamente arrepentido de todos sus errores y delitos y deseoso de dar una pública satisfacción en desagravio de nuestro Redentor Jesucristo, de mi Madre María Santísima de Guadalupe y de todos mis prójimos y hermanos. La caricatura en México tuvo en Eduardo del Río, Ríos, a uno de los mayores exponentes. El autor de Los Supermachos y del Manual del Perfecto Ateo fue fundador de la revista El Chamuco y los Hijos del Averno y de muchos otros espacios críticos que lo ubican en la mayor y más importante tradición de la caricatura en el país. Autodidacta, Ríos comenzó a publicar caricaturas en 1955 en la revista Ja Ja Ja. Sus trabajos se publicaron en muchos medios nacionales, entre ellos El Universal. Su obra se extendió a la creación de revistas de humor político y blanco como La Gallina, La Garrapata, El Chahuizle, Los Agachados y El Chamuco y los Hijos del Averno. Ríos fue un permanente crítico del sistema político y de la sociedad. Con su ingenio y sátira abordó distintos asuntos.
Su obra abarcó temas de política, religión, sexo, música, fútbol, economía, filosofía, historia y ecología. Nació en Zamora, Michoacán, en 1934. En diciembre pasado, al recibir el primer reconocimiento Gabriel Vargas, Ríos dijo: "Soy alérgico a los homenajes, creo que son para cuando uno se muere. Creo que se adelantaron un poquito". Primero, antes que nada, se hacen discursos sobre la revolución y sus logros. O se hace la parte abstracta. Escale. Luego sigue media hora de números. Tanto se gastó en escobas, tanto en tierra para las macetas. ¿Y en qué arreglo se incluyen los tequilas? Baboso. En gastos de mantenimiento. Al cabo que nadie se va a poner a ver si las cuentas son derechas. Luego sigue una media hora de amenazas a los que andan alborotando. Como maestros, huelguistas, estudiantes, comunistas, mineros, doctores o acapulqueños, ¿verdad? Pusieron altares con flores y veladoras en las 10 fotografías que formaron el memorial. Don Rubén Tapia eligió esta imagen de su hija para honrarla. Murió hace 14 años en este lugar, la entonces discoteca News Divine. Para él y su familia, las heridas no sanan. Pues está impune, no ha habido justicia, todos libres, 9 muertes de jóvenes, 3 policías. Y esto está impune, 14 años de impunidad. Con música, familiares, amigos y seres queridos recordaron aquel operativo fallido que terminó en tragedia y sigue impune. Son 14 años y los que nos falten. Yo sé que hemos llorado, todos hemos llorado. No me importa el tiempo que tenga que llorar, pero sí quiero llegar al fondo de la verdad. Y si así lo tengo que hacer, no me importa quedar en la raya, Estoy dispuesta. El Instituto de la Juventud de la Ciudad de México acompañó a los deudos en este día. Lo que pasó en este lugar no se debe de repetir nunca más. Desde lo ocurrido, Verónica Ramos, hermana de una de las víctimas, no había regresado a este lugar. Yo vine para acá hoy porque vi que hacían misa y la verdad desde ese entonces no me había parado aquí para nada, hasta apenas ahorita que, ahora sí como dicen, tuve el valor de venir a donde él falleció, ¿no? Minutos después de las 5 de la tarde inició la ceremonia religiosa. La tristeza y el dolor siguen presentes en los familiares de las víctimas. Con imágenes de Carlos Alberto Rodríguez, con uno, Julio Sánchez. En los últimos días, se ha popularizado la idea de que el 21 de enero es el día más triste del año, el llamado Blue Day, pero también existe su contraparte, el Yellow Day, o mejor dicho, el día considerado el más feliz de todos, y una fecha que se celebra en varios países del mundo, incluido México. Pero ¿cuál es su origen y por qué fue llamado así? Aquí te lo explicamos. La felicidad es para la mayoría de los seres humanos la meta máxima y su búsqueda data de hace siglos. Según el diccionario, es un estado de ánimo que experimenta cualquier persona cuando se siente plena y satisfecha de gozar lo que desea o de disfrutar de algo bueno. La importancia de la felicidad es tal que el planeta tiene una fecha exclusiva para ella, que los británicos bautizaron como el Yellow Day, el día que hace un llamado a buscar la felicidad. Origen y fecha del Yellow Day. El Yellow Day se festeja anualmente cada 20 de junio. Si bien esta efeméride alude a una estrategia comercial, tal y como sucede con el Blue Day, lo cierto es que existen otros motivos relacionados con la meteorología, y es que este día hay un aumento en la temperatura y las horas de luz, esto debido a la inminente llegada del verano. Si sumamos la gran cantidad de luz solar que usualmente hay en junio y la proximidad de las vacaciones, el 20 de junio se convierte en el día menos triste del año. Se nombró Yellow Day porque en psicología el color amarillo es asociado con un sentimiento o emociones positivas.
tales como el optimismo, la diversión, la felicidad, el positivismo, la creatividad y la inteligencia. La fórmula matemática del Yellow Day. Al igual que el Blue Day, el Yellow Day fue seleccionado por los meteorólogos y psicólogos con la ayuda de una ecuación matemática que analiza 6 factores clave, entre ellos el vínculo con la naturaleza, la socialización, el disfrute de las actividades al aire libre y la temperatura. A continuación, te compartimos la fórmula o el significado de cada variable. O, estar al aire libre, así como disfrutar de las actividades en el exterior. N, la conexión con la naturaleza durante la época de floración. S, socializar con vecinos y amigos. CPM, recuerdos positivos de la infancia. T, la temperatura cálida. HE, las ansiadas vacaciones. ¿Y tú, ya sabías esto? Déjanos tus comentarios. Sí, es nada menos que el Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito. Anunciaba por primera vez en el año de 1971 la voz que presentaba la serie cómica que se robaría las risas de miles de personas de distintas generaciones. El Ropavejero fue el primer capítulo de la serie que vio luz el 20 de junio de 1971. En este aparecen junto a Roberto Gómez Bolaños los personajes de Don Ramón y la Chilindrina. Pero primero pruébala tú para que yo vea que está sabrosa. Pero mijita, si le enfermes. El sketch fue producido entonces por Televisión Independiente de México, hoy Televisa, y el escenario es el siempre famoso patio de la vecindad donde se ubica el singular hogar del Chavo El Barril. La historia gira en torno a la amenaza de Don Ramón por regalar a su hija la Chilindrina, con el Ropavejero, un personaje popular en México quien pasea por las calles para comprar ropa vieja, por no tomarse su medicamento. El Ropavejero te lleva a pasear por toda la ciudad. Sí, pero metido en un costal y luego echa el costal al río. El comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños comenzó su carrera en televisión en 1968. El cómico mexicano, también conocido como Chespirito, falleció este viernes a los 85 años de edad. Es reconocido como uno de los artistas latinoamericanos más queridos por haber hecho reír a generaciones enteras en decenas de países. El Universal Televisión. A los papás que se portan mal se los lleva el Ropavejero. El 16 de septiembre de 1955, un golpe de Estado derroca al gobierno del general Perón. Se abre entonces una etapa de gran inestabilidad institucional marcada por dictaduras y gobiernos constitucionales débiles. A pesar del violento marco de proscripción y censura, la lucha popular no se detiene. Nunca en la historia política argentina se ha presenciado una manifestación más monstruosa de falta de respeto a la voluntad popular. Es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. Cada peronista haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su. A fines de los 60, a la lucha de los trabajadores se le suma la militancia de los jóvenes que se integran decididamente a la vida política nacional. Este escenario comienza a desgastar a la dictadura y prepara el terreno para el tan esperado regreso de Perón al país. Que supere las antinomias del pasado e inicie una nueva etapa prontoria en la historia de la República. Las Fuerzas Armadas convocaron al Gran Acuerdo Nacional. Provocar unas elecciones para salvar el prestigio y el honor de las Fuerzas Armadas. Para materializar una solución definitiva. En 1972, Perón regresa al país. Una cláusula ideada por la propia dictadura
le impide presentarse como candidato a presidente. Hemos salvado para el país la posibilidad de la consulta. Ahora vayamos alegremente a la consulta. Juan Domingo Perón echó al país a apoyar a los candidatos del Frente y del Partido Justicialista, Cámpora, Solano Lima. Después de años de prohibiciones, en 1973, el justicialismo puede participar de un proceso electoral. Durante la campaña presidencial, las organizaciones políticas de la juventud alcanzan enorme vitalidad y suman una gran cantidad de nuevos militantes a sus filas. Una verdadera multitud se ha hecho presente aquí en el estadio del Club Independiente en Avellaneda para asistir al cierre de la campaña del Frente Justicialista de Liberación. Finalmente, el 11 de marzo de 1973, hace 40 años, la fórmula Cámpora-Solano-Lima se impone con casi el 50% de los votos. Luego de 18 años de lucha, proscripción y derramamiento de sangre, el peronismo vuelve al poder. Me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional y de la causa peronista. El 25 de mayo, mientras el nuevo presidente dirige su mensaje al Congreso Nacional, cientos de miles de manifestantes lo esperan en la plaza. Se van y nunca volverán. Es el grito que se impone, la marca de los años de lucha, la satisfacción de haber derrotado a la dictadura. ¡Compañeros! ¡Vamos a hacer un minuto de silencio por nuestros compañeros que han caído en esta 18 años de lucha! Así comienzan los días de Cámpora en el gobierno. Días complejos, tormentosos y contradictorios, pero de enorme alegría popular. Tras décadas de luchas, un candidato elegido por las mayorías populares en elecciones limpias volvía a la Casa Rosada. Y volvía, además, para que regrese el hombre que para ese entonces ya era un mito de la política argentina, Juan Domingo Perón. Early Boer and British settlers in South Africa. The history of colonialism in South Africa begins with the Dutch in 1652 and then the British in the 19th century. The first European settlers in South Africa were sponsored by the Dutch East India Company, which controlled Netherlands trade between India and East Asia. The settlement established in the Cape in 1652 provided fresh food supplies for ships that were sailing to the east. This group of first settlers was led by Jan van Riebeeck. Initially, Van Riebeeck and his group traded peacefully with the Khoi who lived in the area. However, after 20 years they decided they wanted to farm the food for themselves and began moving inland. They decided to become permanent settlers and farmers of vegetables, wheat, and grapes for wine. In order to acquire land for farming, the Dutch settlers attacked Khoi communities and acquired more land forcefully. As the Khoi resisted the advances of the Dutch, there were more wars. The Dutch settlers also needed people to farm the land, and as the local Khoi resisted, they decided to import slaves from West Africa and Malaysia. This formed the beginning of the mixed-race community in the Cape, and after 1700, some Dutch settlers moved away from the Cape in search for more land and became known as Trek Boers. The Trek Boers invaded more land that belonged to the Khoi and the San. They stole cattle and livestock for their sustenance. As the Khoi and the San resisted the Boers, they fought many wars but lost many because the Boers had guns. Eventually they retreated to the mountain areas such as the Kalahari Desert, while the Nama moved to what we know as present-day Namibia. The Khoi and the San also died from European diseases such as smallpox, and the few Khoi people who remained in the Cape region
were forced to work for the Boers as slaves. Many of the Boers became prosperous from slave labor before slavery was abolished in 1834. In 1806, the Cape became a British colony after the Dutch lost a war, and by 1820 there were 10,000 British settlers. These settlers were encouraged to become sheep farmers so they could produce wool for the British textile industry. As Britain passed laws against slave trade between 1807 and 1833, the British farmers and missionaries called for an end to the Boer slave system, but with an ulterior motive. They wanted the labor on the Boer farmers, so they decided to start paying workers, and most of the Khoi and African slaves left the Boer farmers to go and work for the British. To solidify their power, the British decided to start schools, made English the official language, and introduced laws and courts that would govern the Cape Colony. To resist the influence of the British, the Boers left the Cape Colony, and between 1835 and 1845, approximately 14,000 Boers left the Cape in a movement called the Great Trek. Eventually, these groups formed new colonies called the Orange Free State and the South African Republic or Transvaal. As the Boers moved inland, they came into contact with the Nguni, who they could not easily defeat. For 30 years, the British and the Nguni fought wars, but with no clear victor. In 1812 and 1818, the British fought the Xhosa for land along the Fish and Kei rivers. And as the British demand for land increased, they also fought the Xhosa again in 1820 and 1853. The Xhosa were harder to defeat because they, like the European settlers, used guns. As a result, many Xhosa people remained independent until the 1880s. Other African states also managed to resist the invasion of the European settlers. The Zulu, Sotho, and Swazi states were powerful, while the Tswana, Pedi, and Venda, though small, remained intact. Some African states managed to force Boers in parts of the South African Republic and the Orange Free State to pay tribute to them. And other than land and farming, the British and the Africans traded for goods. Boers bought knives, guns, blankets, and plows in exchange for cattle, ivory, and goods produced by Africans. And some Xhosa produced and sold wool to the British. Some African men would go to work for British or European settlers for short periods of time before returning to their communities. And until the 1870s, many African states within South Africa remained independent and in control of their land. However, the discovery of diamonds in 1867 and gold in 1885 changed the attitude of the British, and soon they wanted the whole of South Africa for themselves.